Bienvenidos al podcast de la UAM Coajimalpa, que te llevará a explorar los límites del conocimiento. En cada episodio navegaremos por las aguas del nuevo aprendizaje, exploraremos las fronteras de la ciencia, nos sumergiremos en las corrientes de la educación y la tecnología, elevaremos la innovación a nuevas alturas. Este es el podcast donde el conocimiento no tiene límites. Prepárate para desatar tu curiosidad y sumergirte en un océano de descubrimientos. Conéctate con nosotros, porque el futuro comienza aquí, en la UAM Coajimalpa. De la UAM Coajimalpa, darles la más cordial bienvenida a nuestro quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación, el cual forma parte de nuestro programa de capacitación docente trimestre 23P. A través de la Jefatura de Proyecto de Innovación Docente, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Nuestro quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa está enfocado en abrir espacios para el análisis y la reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Como sabemos, es un tema que ha generado controversia por la rapidez con la cual avanza y los retos que impone a las instituciones educativas, a docentes y alumnos. Esperamos que este espacio sirva para reflexionar, compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas de aplicación de estas herramientas en el ámbito educativo. En la conferencia magistral del día de hoy abordaremos el tema la inteligencia artificial aplicada a la cosmología. Nuestro conferencista de esta tarde es el doctor Miguel Enríquez Vargas. Es doctor en física computacional por la Universidad del Estado de Morelos y maestro en ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es analista de datos experimentado en implementación de proyectos en la nube de Amazon y servidores como Perlmutter, con 8 años de experiencia en la industria y la enseñanza, utilizando Python, C y Fortran junto con herramientas de visualización como Excel y Tableau. Cuenta con 7 años de experiencia como profesor universitario, incluyendo el rol de asesor de tesis para estudiantes de ingeniería. Sus principales habilidades son el modelado matemático, análisis de datos, SQL, Python, Tableau, MongoDB, Machine Learning, supervisado, no supervisado, redes neuronales, Bosch, procesamiento de señales y supercómputo. Muchas gracias, doctor Enríquez, por acompañarnos esta tarde. Adelante con su ponencia. Muchísimas gracias. Ok, pues lo que vamos a ver hoy va a estar dividido principalmente en dos partes. La primera parte vamos a platicar un poquito de lo que es la cosmología y por el otro lado justamente las aplicaciones que tiene el Machine Learning y la inteligencia artificial en esta área. ¿Por qué? Porque normalmente pues se confunde un poquito de qué es cosmología, qué es astronomía, qué es astrofísica. Entonces lo primero que tenemos que entender es justamente la división entre estas pues 3 áreas que si bien se tejen entre ellas y uno que se dedica a ello pues tiene que saber de un poquito de esas 3 áreas, cabe, pues es importante entender justamente la diferencia entre estas diferentes áreas. Vamos a empezar a platicar un poquito qué es la astrofísica. La astrofísica va a ser esta ciencia que se va a encargar de estudiar los objetos que se encuentran dentro del universo, ¿ok? O sea, cómo se forman, por ejemplo, los agujeros negros, cómo se forman, por ejemplo, las galaxias, todo el proceso que tienen que pasar las estrellas para empezar a formar cúmulos de estrellas y eventualmente galaxias y cúmulos de galaxias y cada vez objetos más grandes. De los últimos objetos más interesantes que se han estudiado en los últimos años, es algo que se llaman lentes gravitacionales. Estos lentes gravitacionales, pues surge a partir de la relatividad general de Einstein, en donde cuando tenemos un cuerpo muy masivo, la luz que se encuentra detrás de este objeto, pues va a tener una pequeña deflexión. Hagan de cuenta, por ejemplo, aquí tenemos un objeto grande y un objeto masivo. Y tenemos, en la parte de aquí arriba, tenemos hacia donde nosotros podríamos observar, aquí está la fuente de, no sé, una galaxia o algo que podríamos tener atrás. Y lo que va a ocurrir es que va a haber esta deflexión en el haz de luz que nosotros vemos. Entonces nosotros vamos a creer que el objeto está acá arriba, pero en realidad está acá abajo el objeto. Y entonces por eso es que, por ejemplo, estas imágenes que son del Hubble tienen como que estas líneas, ¿no? Que se deben muchísimo a estos lentes gravitacionales. Y bueno, de eso se va a encargar de estudiar la astrofísica también, pues uno de los objetos como interesantes que resuenan mucho, pues son justamente los agujeros negros.
Los agujeros negros ocurren cuando se empieza a aglutinar demasiado la materia y se empieza a hacer cada vez más densa, o sea, puede ser materia de lo que sea. O sea, si nosotros tenemos el Sol o tenemos la Tierra, cualquier cosa, y la empezamos como a hacer cada vez más densa, la empezamos a hacer cada vez más densa, va a llegar un punto en el que su gravedad va a ser tal que va a empezar a absorber todo lo que se encuentra a su alrededor, incluyendo la luz misma. La luz, si bien es algo que no tiene masa, sí es una partícula que se comporta como una onda. Entonces también se va a ver afectado por los campos gravitacionales muy, muy intensos. Un poquito, así es como se ven un poquito como los diagramas matemáticos. O sea, por ejemplo, este es una simulación, pero cuando uno lo estudia, pues lo estudia como pues un objeto ideal, ¿no? Y entonces también las galaxias van a entrar en cómo se forman, también va a entrar en el área de la astrofísica. Por otro lado, tenemos la astronomía, ¿no? La astronomía va a ser esta ciencia que se va a encargar principalmente de poder entender cómo es que surgen las observaciones y qué es lo que observamos. O sea, va a ser una ciencia muy observacional. Aquí en la astrofísica, pues es mucho a lápiz y papel, ¿no? O sea, es mucha cuestión de lápiz y papel. Y aquí sí va a ser una cuestión un poquito más de observaciones, de lo que en realidad detectan los telescopios, etcétera. Por ejemplo, una manera que utiliza la astronomía de poder saber qué tan lejos se encuentra un objeto es a partir de lo que se le llama corrimiento al rojo. Digo, todos hemos escuchado una ambulancia que cuando se empieza a acercar hacia nosotros como que suena no más fuerte, sino también más aguda, como más chillante independientemente del volumen, y cuando se empieza a alejar de nosotros, se empieza a escuchar como cada vez más grave, también al mismo tiempo con menos volumen, pero como más grave. Entonces, eso empieza a formar pues lo que se le llama el corrimiento al rojo de todos los objetos, y entre más rojos los vemos, significa que se encuentran más lejos de nosotros. Ujú. Y bueno, simplemente esos son diagramas de lo que se suele utilizar en esta ciencia en particular, en la astronomía, que es lo que les comentaba. Esto tiene que ver un poquito con el corrimiento al rojo. Y pues claro, la astronomía destaca muchísimo por las imágenes que saca, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una de las fotografías más famosas del Hubble, que se llama Los Pilares de la Creación. Y cabe resaltar también que estas fotografías, si bien son reales, no, o sea, si uno las ve, no tiene estos colores, ¿no? No tiene realmente estos colores. ¿Cómo es que la astronomía le da como que estos colores a las fotografías para hacerlas un poquito más atractivas? Pues lo que pasa es que se le pone filtros para detectar diferentes longitudes de onda. ¿Qué quiere decir diferentes longitudes de onda? Si yo, por ejemplo, a mi lente de la cámara o algo así, le pongo un filtro rojo, ese filtro rojo significa que solamente va a dejar pasar pues las tonalidades rojizas. Si le pongo un filtro verde, solamente va a dejar pasar pues tonalidades medio verdes, y si le ponemos un azul, pues tonalidades azules. ¿Y eso por qué le es importante a la astronomía? Porque si nosotros tenemos un objeto que tiene ciertos componentes, hidrógeno, sodio, lo que sea, no siempre va a emitir blanco. Digo, nosotros lo vamos a ver siempre como blanco, pero en realidad el contenido de colores, por así decirlo, que trae, suele tener más enfatizado algunos rojos, suele tener más enfatizados algunos azules, y eso nos da información de la composición que tienen. Entonces, lo que hace la astronomía para generar estas fotografías, dice, mira, tiene mucho azul que probablemente corresponde a hidrógeno, por poner un ejemplo, y el hidrógeno lo asociamos como al agua, vamos a ponerle para nosotros una tonalidad azul, pero estos filtros se pueden salir del espectro de lo que le llamamos el visible. O sea, hay otras longitudes de onda que nosotros como seres humanos no podemos detectar. Por ejemplo, lo que es infrarrojo o lo que es ultravioleta. El fenómeno físico sigue siendo el mismo que los colores que nosotros vemos, espectro electromagnético. Pero reitero, nosotros no vemos todo el espectro electromagnético, vemos un porcentaje muy, muy chiquito. Creo que, si no mal recuerdo, por no mentirles, más o menos como un 0.1%, 0.5%, creo que es lo que nosotros vemos de todo el espectro electromagnético que existe. Por ejemplo, el horno de microondas, o sea, la naturaleza de esas microondas es lo mismo que el espectro visible, ¿no? Simplemente en otras longitudes que nosotros no alcanzamos a percibir con los ojos. Entonces, bueno,
pero los telescopios pues sí pueden ser sensibles a otras longitudes de onda que, repito, me da información de qué están compuestos estas, estas nebulosas, y bueno, ya se le empieza a dar, reitero, más colores, pero la fotografía en realidad, si nosotros la viéramos con nuestros ojos a través de un telescopio, se vería así como blanco con el fondo negro del universo. Pero bueno, no quita que sí hay información real, o sea, sí hay información real aquí, o sea, el hecho de que no sea azul para nosotros, sí me da información de los elementos que tiene esta fotografía. Y bueno, y llegamos a la cosmología. Ya vimos que la astrofísica empieza a estudiar los objetos que se encuentran dentro del universo, como cada uno de los diferentes objetos. La astronomía se encarga de las observaciones de estos objetos, y la cosmología se va a encargar de estudiar al universo como un todo. Ajá, o sea, el universo, piénsenlo como si fuera un solo objeto. Claro que está compuesto de todo lo que hemos platicado: galaxias, agujeros negros, planetas, lo que se le llama polvo interestelar, estrellas, todo eso. Pero si nosotros agrandamos esta fotografía mental que tenemos, el universo al final tiene como alguna forma, tiene un comportamiento que ha tenido en sus 13,000, bueno, casi 13,000 millones de años. ¿Y por qué ha tenido ese comportamiento? ¿Por qué esas galaxias que ya estudió la astrofísica, por qué se encuentran ahí? ¿Por qué no se encuentran más lejos? ¿Por qué no se encuentran más cerca? O sea, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no toda la materia se aglutinó en una sola pelota? ¿No? Si la gravedad se encarga de atraer cosas, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, una pelota nada más ahí de materia, y que ese es el universo? ¿O por qué no se encuentran más alejadas las galaxias? ¿No? Entonces, esas cuestiones es de las que se encarga la cosmología. Y digo, es un poquito difícil de estudiarlo porque nosotros nada más, o sea, vamos, como seres humanos llevamos tanto muy poco estudiando el universo, ¿no? Nuestro tiempo de vida pues no nos da para poder sentir esos pues cambios que tiene el universo como un cuerpo. Entonces, por ejemplo, estas son observaciones que ya tienen aproximadamente unos 20 años de posición de galaxias. Cada uno de esos puntitos, piensa en lo que son posiciones de galaxias. Hablaremos un poquito más adelante de por qué hay estas franjas negras. Pero si se dan cuenta, hay como lugares vacíos en el universo. Esto es obviamente nada más como una rebanada de lo que nosotros podemos observar con algún telescopio. Es nada más una simple rebanada. O sea, sí, como si tuviéramos una rebanada de pan. Es nada más lo que estábamos viendo. Entonces vean que se empiezan a formar, esas son observaciones reales. Esto es profundidad en el espacio. O sea, nosotros nos encontramos aquí, y esto es, pues, así muy profundo. O sea, ponle que Andrómeda apenas se encuentra un poquito por aquí adelante, pues es la galaxia más cercana que tenemos, pero pues obviamente es un mar muy grande de galaxias lo que podemos observar. Y repito, como cada puntito es pues una galaxia. Entonces vean que hay cierta morfología en el universo. ¿A qué me refiero con morfología? Tenemos aquí como algunas líneas, ¿no? Tenemos unas zonas muy oscuras. A esta alta densidad de galaxias que tenemos se les suelen llamar filamentos. Y a las zonas vacías, pues se les suelen llamar vacías, o con su nombre en inglés, voids, que, pues repito, hay zonas vacías en el universo, no tan vacías así como en el sentido estricto de la palabra, estricto. Sí hay un poquito de galaxias, o sea, no está tan vacío, pero vamos, es menos poco denso de lo que uno se esperaría. Entonces, los millones de estrellas que nosotros pensamos que tienen las galaxias, o sea, en cada uno de estos puntitos hay millones de estrellas. O sea, si una galaxia está compuesta de millones y millones de estrellas, si lo veo desde más lejos, aquí hay millones y millones de estrellas, aquí hay millones y millones de estrellas, o sea, mucha materia en el universo. Pero repito, si lo vemos desde esta perspectiva más lejana, pues el universo tiene una forma, ¿no? O sea, tiene una estructura que podemos estudiar. ¿Y por qué tiene esa forma? Ok, y la cosmología también se encarga de estudiar, como les comenté, cómo ha sido la historia del universo como un cuerpo en sí. Empezamos desde el Big Bang, o sea, lo que conocemos como la gran explosión. Después hubo un proceso que se le llama como que inflación. Todavía no sabemos por qué han ocurrido muchos de estos fenómenos. O sea, no sabemos por qué fue el Big Bang. Todavía hay muchas preguntas en estas diferentes áreas que hemos platicado: astrofísica, astronomía, cosmología. Ese proceso de inflación explota el Big Bang, y poquitito después se empezó a acelerar demasiado. O sea, como si a la película le hubieran dado avanzar muy rápido, así como cuando escuchamos los audios por dos. Se empezó a expandir muy, muy rápido. No sabemos por qué, pero se empezó a expandir muy, muy rápido.
Y luego, el universo, después del Big Bang, pues imagínense, o sea, si comprimimos todo el universo al tamaño de una pelota de fútbol, más o menos, todo lo que conocemos como galaxias, como todos estos objetos grandes estaban comprimidos en un espacio muy, muy pequeño, muy, muy confinado. Y se empieza a acelerar de repente muchísimo, pues era mucha temperatura y era mucha densidad. Pues resulta que el universo era como, pues blanco, o sea, si nosotros nos pusiéramos en ese momento del universo, veríamos todo blanco, como si entráramos a un cuarto con extremadamente demasiada luz, con las paredes blancas. Así era el universo en un inicio. Y de repente, de un momento para el otro, se hizo transparente. Es lo que tenemos en esta zona que se ve oscura. El universo de repente se hizo transparente, se enfrió lo suficiente para que de repente dejara de haber, digo, luz para nosotros, pero digo, como lo platicamos hace rato, espectro electromagnético, pues hay, eso es indiscutible. Pero para nosotros, así como si de repente nos apagaran la luz, se volvió el universo. Y en este momento todavía había muchísimo, mucha temperatura, pero todavía no había estrellas. O sea, en este proceso que les comento, todavía no había estrellas. O sea, estaban los átomos ahí flotando. O sea, imagínense, para formar una estrella es un proceso muy complicado. Para empezar a formar la energía nuclear de lo que alimentan las estrellas para generar su luz, es un proceso muy complicado que le llevó muchísimos millones de años al universo para empezar a formar las estrellas. Y luego, bueno, empiezas a tener las estrellas y las estrellas se empiezan a juntar, se empiezan a formar las galaxias, se empiezan a juntar cúmulos de galaxias, etcétera, 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 ¿no? Objetos más grandes, objetos muy complicados como los planetas. ¿Cómo se forman un poquito estos planetas? Por ejemplo, la Tierra. Resulta que la Tierra se formó por una explosión que hubo, pues, donde está el Sol, o sea, donde está nuestro Sol, o sea, nuestro Sol que tenemos es material reciclado, no es el primer Sol que existe con ese material. Y eso es así algo muy, muy seguro que se tiene sabido, que la estrella que conocemos como Sol no existió desde estos inicios del universo, o sea, ya explotó mínimo 2 veces, es lo que se supone. Resulta que había un Sol previo, explotó, y esa explosión pues generó una supernova, y esa supernova es, pues imagínense, o sea, todos hemos visto películas de cuando explota una granada, que queda ahí una nube. Bueno, esa misma nube lo podemos ver como supernova, y pues ese polvo que quedó ahí se empezó a aglutinar en lo que ahora llamamos los planetas. Todos los planetas que conocemos como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, todos ellos fueron resultado de la explosión de una estrella. ¿Cómo sabemos que ocurrió este proceso? Porque ustedes dirán, "Ay, es muy difícil poder suponer que el universo explotó, perdón, que el Sol explotó previamente y se volvió a formar otra estrella con ese material reciclado". Bueno, esto ya lo habían empezado a platicar las primeras personas que empezaron a interaccionar por ejemplo, con el prisma de Newton, ¿no? Newton fue el primero en decir, ah, caray, la luz blanca se construye de varios colores. Aquí estamos retomando un poquito temas de astronomía, de observaciones. Resulta que con este espectro de Newton nosotros podemos saber de qué está compuesto el Sol. Y resulta que las estrellas no pueden formar átomos tan pesados más allá del hierro. O sea, más allá del hierro, no lo pueden formar las estrellas. La única manera de formar elementos tan pesados más allá del hierro, oro, plata, todas esas cosas, que ya son extremadamente pesadas, posteriores al hierro en la tabla periódica, solamente se forman a partir de explosiones, ¿no? Solamente a partir de explosiones. Entonces el Sol tiene como algunos dejos ahí de elementos muy, muy pesados. El hierro que tiene el hierro que tiene el Sol se encuentra muy libre de electrones, o sea, como que se encontró en algún momento bajo muchos procesos que le arrebataron sus electrones. Y la única manera de explicar eso es que el Sol explotó previamente. Y el universo actualmente se encuentra en un proceso de expansión acelerada. Por eso es que tiene como esta forma, como aquí cada vez más grande. O sea, porque les dije, del Big Bang, que era algo muy, muy pequeño, muy confinado, se ha ido expandiendo. ¿Y hacia dónde va el asunto? Pues es una pregunta todavía abierta. Sin embargo, lo que la cosmología un poquito predice, pues es que se va a expandir y expandir y expandir y expandir hasta que se haga muy frío, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes agarran un desodorante en aerosol o un
spray de cabello, lo que sea, y lo dejan apretado un ratito, pues adentro, o sea, lo que guarda la lata es el mismo volumen, pero cada vez se hace menos denso porque le está sacando el aire y se empieza a hacer frío, frío y cada vez más frío. Eso mismo le va a pasar al universo. Como se está expandiendo, no sabemos hacia dónde. Y son pues, vamos, igual algunas todo eso que les platico de cómo se ve la historia del universo, de que se va enfriando todo eso, es a partir de estas ecuacioncitas que tenemos acá abajo. No son a partir de estas ecuacioncitas, que sin entrar a detalles, solamente como para ponerlo, que vean que tampoco es algo tan complicado, o sea, son divisiones, son exponentes, realmente no hay nada exótico, cuestión de matemáticas, o sea, son ecuaciones que cuando uno las estudia, entiende qué es cada uno de los parámetros, se vuelve algo relativamente entendible. Y entonces de eso se carga la cosmología, de estudiar el universo como un cuerpo en sí, como un cuerpo que se expande y por qué se expande, por estos temas de energía oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas ahí interesantes. Ok, y ahora vamos a hablar un poquito de la evolución que nosotros tenemos como seres humanos sobre estas diferentes ciencias. La primera fotografía que nosotros podemos tener del universo es justamente este proceso que les comento en el que de repente el universo se hizo transparente. Es como si le hubiéramos tomado una fotografía al universo en ese momento. Y esa fotografía, o ese, al final, radiación que les comento, la descubrieron unos ingenieros por ahí creo que en 1950, eran unos ingenieros en telecomunicaciones, empezaba a ver la evolución en esas telecomunicaciones ahí en los 40, 50, 60 más o menos, y entonces ellos ponían sus antenas, ¿no? Y decían, ah, caray, como que detecto mucha estática, que me está haciendo interferencia con mis señales de teléfono, lo que sea que iban a implementar. Ah, pues nada más vamos a cambiarlas de lugar. Y la movían de ángulo y decían, ah, caray, como que estoy detectando lo mismo. Y a todos lados empezaban a detectar lo mismo. Y resulta que esa radiación que que estaban recibiendo, pues resulta que era información del inicio del universo, ¿no? Esta información en el que el universo se hizo transparente. Y bueno, ya se empezó a estudiar más, se empezó a estudiar más, y en 1992 es que ya se hizo una misión espacial específica para poder detectar esas radiaciones, y pues esta era la información que teníamos. Pero este era el instrumento que se llamó COBE en 1992 para poder detectar esta radiación. Y vamos, o sea, se hizo física con esto, se hicieron los descubrimientos y se exprimió lo más que se pudo esta fotografía. Después tuvimos WMAP en el 2003, que esta fotografía es la misma que esta, solamente que vamos teniendo cada vez mayor definición. Por ejemplo, esta mancha verde, resulta que es pues esta mancha verde de aquí. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues la temperatura que tiene el universo de fondo. El universo tiene más o menos una temperatura promedio de 1 o 2 Kelvin, que si lo pasamos a grados centígrados son como menos 271 grados centígrados más o menos. O sea, casi el cero absoluto, pero vamos, no se puede llegar al cero absoluto. El universo en sí es muy frío, menos 273, menos 272 grados centígrados es lo que tiene el universo como de temperatura de fondo, y eso es lo que nos da esta información, estas fotografías, tanto la última radiación que se tiene, y vamos viendo que conforme fueron avanzando los años, vamos teniendo más y más definición y mayor nitidez. Esto es todo el universo observable, ¿ok? O sea, vamos, parece, pues sí, hay una elipse rara, pero vamos, es que o sea, es como si nosotros estuviéramos adentro de una esfera, ¿cómo lo plasmas en una pantalla? Pues es un poquito complicado, ¿no? Es como, por ejemplo, los mapas, si ustedes lo saben, los tamaños de los países no son correctos, pero pues es que es difícil nosotros que estamos afuera ver una esfera y tratarla de aplastar en un papel, pues tenemos que deformarlo. Es imposible respetar los tamaños que, por ejemplo, en el caso de la Tierra tienen los países, y por eso de repente hay mapas diferentes. Por ejemplo, Rusia, que se ve como muy grande, o sea, sí es el país más grande, pero no tan monstruosamente grande como lo vemos en los mapas. O sea, sí es muy grande, pero no tan monstruoso. Piénsenlo de la siguiente manera. El Ecuador, pues es muy largo, ¿no? El Ecuador es muy largo. Y tú lo pones en el papel, dices, ah, bueno, el Ecuador tiene pues, esta longitud y lo pongo aquí. Sin embargo, imagínate cerca de los polos, cerca de Rusia, pues el circulito es muy pequeño. Y al final, cuando tú lo pones en el mapa, lo pones de la misma longitud del Ecuador. Entonces lo estás como estirando, lo estás forzando a que se vea más largo.
Y entonces esos países que se encuentran cerca de los polos, Canadá, Rusia, el polo norte, el polo sur, si bien sí son grandes, no son monstruosamente grandes como se sienten en los mapas. Y bueno, lo mismo de aquí, o sea, al revés de los mapas que nosotros nos encontramos afuera de la esfera, en el universo nosotros nos encontramos como adentro de una esfera, y esa es como la manera más óptima que se ha encontrado de poder representar estar adentro de una esfera. Y bueno, seguimos evolucionando con esta misión que se llamó Planck del 2013, que vean ya se ve muy nítido, ¿no? Ya cada vez empezamos a tener más definición y se sigue mejorando las cámaras, así como tenemos ahorita el Samsung S23 y seguramente el siguiente año el S24, el S25, que las cámaras van mejorando, también van mejorando las cámaras para las misiones espaciales. Cabe recalcar que muchas de estas cámaras que se utilizan funcionan de la misma tecnología que las cámaras convencionales que tenemos. O sea, las cámaras de un celular, el principio físico o la tecnología que se utiliza es lo mismo en estas cámaras, ¿no? Algo que se le llama CCD, CMOS, diferentes sensores para detectar la luz, son exactamente el mismo proceso. Obviamente, pues más sofisticados y lo que tú quieras, pero en principio, pues es igual. Y que detectan otras longitudes de onda, pues es igual. Y esta radiación, de hecho, pues los que crecimos en los 90 más o menos, con la televisión de cinescopio, las televisiones grandototas, cuando no detectábamos un canal, ese ruido de estática, esos puntitos grises, pues resulta que también vienen contaminadas por esta radiación de fondo. No vienen también contaminadas por esta radiación de fondo. Entonces, de alguna manera, en esos puntitos que se veían, parte de ese ruido, parte de esos puntitos grises, es información del inicio del universo. Son fotones que han viajado, una infinidad, a llegar hasta nuestros televisores en ese momento. Entonces, por un lado, los instrumentos han mejorado muchísimo y por otro lado, también la situación computacional ha avanzado muchísimo. O sea, esto se le llaman simulaciones cosmológicas. Una simulación cosmológica es cuando tratas de simular pues un pedazo del universo. Entonces, cada uno de esos puntitos piensen que es pues como una galaxia de las que vimos. Pues no hay tantos puntitos, no hay tantos puntitos, pero pues hemos avanzado para poder reproducir o hacer simulaciones de cómo se ve el universo, pues muy extremadamente nítidas como son estas. Esta es una simulación que de hecho ya tiene un rato, tiene como, no sé qué será, creo que es del 2013, 2012, que se le llamó la simulación del milenio, que en su momento, hace unos 10 años más o menos, fue así la simulación más complicada que se hizo. Comparada con ese que fue en las 90s, esto fue ahí del 2010, 2000 y algo, hemos dado pasos agigantados para poder realizar simulaciones y poder estudiarlas mejor. ¿Por qué tenemos que hacer estas simulaciones si tenemos un universo que estudiar? Eh, pues porque no estamos seguros de cuáles son las leyes físicas o los ingredientes para tener el universo que hoy tenemos. Y no sabemos si es casualidad el universo que tenemos o es... O sea, haz de cuenta, tú tienes una moneda y la lanzas. Y resulta que la moneda cae de canto, o sea, paradita. ¿Hay las posibilidades de que eso pase? Claro que sí, pero son extremadamente bajas. De que una moneda tú la lances y caiga paradita, o sea, ni águila ni sol que caiga parada, puede pasar. Creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado, pero probabilísticamente puede pasar. No sabemos si nuestro universo es un caso así de particular, así de raro, así de extraño, de que pues, la moneda cayó así parada y es un universo pues muy, muy especial, o, o pues es un universo muy promedio, o cayó águila o cayó sol, o sea, vamos, es lo que uno espera, que caiga águila o caiga sol. Entonces, como solamente tenemos un experimento real, que es el universo que tenemos, pues entonces se utiliza mucho la estadística, hacemos muchas simulaciones de estas ecuaciones, pues para poder ver si tenemos un universo promedio, si tenemos un universo que se sale de estas cuestiones de probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita vamos a llegar a los temas de Machine Learning, porque eso también fue otro paso agigantado que se tuvo que dar a nivel computacional. Vamos a ver. Esta es una simulación que se realizó en una supercomputadora. Ahorita les voy a enseñar la supercomputadora. De hecho, esta es una simulación que yo realicé.
Eso es un pedacito, hagan de cuenta que esto es como les dije, tienes como una caja donde las partículas empiezan a interaccionar entre ellas, se empiezan a empujar, se empiezan a formar los filamentos, los huecos que les comenté, los voids, los vacíos, y empezamos a tener estructuras como esta. Pero bueno, obviamente esto es una simulación que se realizó en su momento en la supercomputadora más poderosa que se tenía en ese momento. Y entonces, pues vamos viendo cómo fue la evolución del universo a través de los millones de años, o cómo suponemos que fue con ciertas reglas físicas. Entonces vean que conforme va avanzando, se van formando estos filamentos que cada vez son más marcados, se forman estos huecos vacíos, se empiezan a formar estos huecos vacíos, y se hizo en esta supercomputadora que se llama la MOD, que se encarga de todo el proceso de supercómputo dentro de la UNAM. Bueno, no es la única, existen varias supercomputadoras en la UNAM, tiene una que se llama MISTLY, esta que se llama la MOD, que es creo que la más poderosita hasta ahorita que tiene la UNAM. Se encuentra entre el Instituto de Astronomía, también lo utiliza mucho el Instituto de Química, son quienes más tienen proyectos ahí. Y bueno, o sea, imagínense, si para realizar estas simulaciones necesitamos computadoras de este tamaño, para poder realizar a veces cuestiones de machine learning, cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de redes neuronales, también se van a necesitar en algunas ocasiones computadoras como esta. Ahora, hay cosas de machine learning que podemos hacer en nuestra computadora, o sea, ahorita lo vamos a ver. Hay cosas que se pueden hacer en nuestra computadora, o sea, no es necesario estas cuestiones, o sea, me estoy yendo como al caso más exagerado donde sí se necesita esto, e incluso hay simulaciones cortas que uno puede realizar, como esta, por ejemplo, esta que en su momento así fue como, o sea, en los 90s, así una computadora grandísima, esto ya lo podemos hacer en una computadora normal, casi en un celular. Entonces, claro, hay cosas que son padres que uno las intente, las haga, etcétera, en su computadora convencional. Vamos a empezar con la segunda parte, que es entender un poquito, digo, ya en la UAM hemos tenido bastantes pláticas en este ciclo de conferencias y talleres de entender qué es el machine learning, qué es la inteligencia artificial, y justamente ahorita estamos viendo sus aplicaciones en diferentes áreas. En la burbuja más exterior tenemos lo que se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial se caracteriza porque trata de imitar un poquito el comportamiento que nosotros tenemos. Ya saben, como humanidad siempre nos ponemos como parámetro de referencia, y bueno, inteligencia artificial es lo que se compara con nosotros. El hecho de que uno pueda hablar con Alexa y decirle, Alexa, ¿cuál es la edad del universo? O sea, eso que para mí resulta muy intuitivo, para la computadora le es ser intuitivo y pues lleva una serie de procesos matemáticos para poder entender la voz, para poderla filtrarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa interacción, ese dinamismo que yo puedo tener con una computadora, a eso le llamamos inteligencia artificial. A las técnicas que pueden contener estas otras esferas de las que vamos a hablar, pero que se sienten muy naturales para nosotros, a eso le vamos a llamar inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a contener otra esfera que se llama Machine Learning. Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial, es como lo que se encuentra atrás de la inteligencia artificial, donde se encuentran todas las técnicas estadísticas, matemáticas, para empezar a realizar cálculos, para empezar a realizar aproximaciones, predicciones, etcétera. Y adentro de estas técnicas matemáticas, estadísticas, hay una técnica muy particular que se asemeja mucho a cómo nosotros aprendemos, mucho a cómo nosotros pensamos, que es lo que le llaman el deep learning, que tiene que ver con redes neuronales. Uno piensa en neuronas, o sea, ustedes piensen, neuronas, piensas en el cerebro humano, bueno, en cualquier cerebro animal, pero pensamos en neuronas. Pues justamente, o sea, esta parte de ese concepto de neurona como objeto orgánico, que fue previo, o sea, la definición de neurona obviamente fue previo a la computadora, pues la computación lo toma prestado ese concepto de neurona como de elemento que te va a ayudar a tomar una decisión o a aprender o algo, y pues lo implementa en el mundo de la computación. Entonces el deep learning es este subconjunto del machine learning, de técnicas estadísticas y de técnicas matemáticas que se asemejan a pequeñas porciones de neuronas así como nosotros tenemos. O sea, una neurona por sí misma no hace mucho, pero un conjunto de neuronas ya hacen algo extremadamente complicado. Pues eso mismo pasa con el deep learning. Vamos a tener neuronas computacionales que por sí mismas no nos hacen mucho, pero si tenemos muchas neuronas en conjunto van a poder realizar cosas pues increíbles como las que vamos a empezar a platicar. Ahora, estos temas de machine learning, estos temas de inteligencia artificial,
si bien en una primera aproximación se sienten un poquito muy sombríos, muy como complicados hasta cierto punto, resulta que no, o sea, no necesariamente son así, ¿no? No necesariamente son así. El Machine Learning se va a dividir en dos familias principalmente, en lo que se le llama el Machine Learning supervisado y el Machine Learning no supervisado. El supervisado es cuando nosotros conocemos el resultado que nosotros queremos obtener. Por poner un ejemplo, tienes estratos socioeconómicos, ¿no? Tienes una lista del INEGI y tienes estrato socioeconómico alto, estrato socioeconómico medio y estrato socioeconómico bajo. Conoces el resultado, o sea, tú dices, claro que todos estos, antes de ver estas rayitas punteadas, piensen en estos cumulitos así como medio abstractos. Dices, como que hay claramente, pues como ya me estás dando que estos son puntos, estos son tachecitas y estos son estrellas, pues claramente puede identificar qué es cada uno porque conoces el resultado. ¿Y para qué me sirve si ya conozco el resultado? Bueno, ¿qué pasa si entra una nueva persona con cierto nivel de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera? Tú dices, ah, bueno, si se encuentra cerca de las tachecitas, le voy a dar esta etiqueta. Si se encuentra cerca de las estrellas, le voy a poner etiqueta estrella y si se encuentra cerca de los puntos, le voy a poner el punto. Entonces, lo que se va a encargar el Machine Learning es de justamente, en vez de ver nubes ahí etéreas, de decir, ok, a partir de este polígono que se forma, cualquier punto que caiga aquí, le voy a llamar círculo. En este polígono que se forma, cualquier punto que caiga aquí, le voy a llamar tache azul. Y cualquier punto que caiga aquí, le voy a dar estrella verde. Eso es lo que se encarga el Machine Learning. Ok, tú ya conoces los datos, conoces su resultado, pero no tienes delimitado a partir de dónde. Ajá, o sea, antes de ver esta línea punteada, ¿qué pasaría si cae un punto por aquí, cerca de la misma distancia? Híjole, pues como que, ¿quién me va a ayudar a definir si le pongo tache o le pongo bolita? Ah, bueno, pues de eso se va a encargar el Machine Learning, de decir, ok, cayó aquí, pero a partir de aquí es tache. Ah, perfecto, pues lo etiquetas como tache, ya te quitas un poquito de problemas. Y lo que le llamamos Machine Learning no supervisado es cuando yo no conozco el resultado al que voy a llegar. Ujú. O sea, imagínate que antes de ver estas nubes, estas líneas punteadas, y nada más tengo las nubes de puntos, como que parece que hay cúmulos ahí, como que parece que hay cúmulos. No son tan claros, o sea, antes de ver estos puntitos, estas cosas punteadas, o sea, nosotros visualmente podemos sentir que aquí hay algo, que hay un grupo de algo, aquí hay un grupo de algo y aquí hay un grupo de algo. Entonces, cuando no está supervisado, cuando no conozco el resultado, o sea, el Machine Learning me va a decir, aquí hay estos grupos, ya tú nómbralos como quieras. Aquí era muy claro porque yo conocía el resultado y decía, este es estrato socioeconómico alto, medio y bajo. Pero aquí yo necesito eventualmente como darle un nombre, ¿no? Y ya yo veré, ah, mira, como que estos puntos que se encuentran aquí aglutinados en esta burbujita, como que cumple con personas que tienen iPhone el último, que tienen 20 refrigeradores, que tienen lo que quieras. No, como que parece que son personas de estrato económico alto. Y aquí son personas que tienen pues un Samsung a algo, un refrigerador, lo que quieras, estrato económico medio. Y estos ingresos bajos, bueno, el estrato económico bajo. Ya normalmente el no supervisado es el que debe tener más intervención humana al final, justamente para poder etiquetar esos grupos que se encontró, ¿no? Esos grupos que se encontró el Machine Learning no supervisado. Esas son las dos familias que existen. De ahí, pues hay muchas metodologías. En el caso del Machine Learning, que les digo supervisado, el caso normalmente más sencillo es la regresión lineal, ¿no? O sea, vean que no necesariamente tiene que ser tan complicado el Machine Learning. Una regresión lineal se puede considerar aprendizaje supervisado, aprendizaje Machine Learning supervisado. ¿Y qué es lo que se encarga de la regresión lineal? Bueno, tú tienes un comportamiento, una nube de puntos que parece que se asemejan a una línea, ¿no? Parece que se asemejan a una línea, pues le das la ecuación de una línea, ¿no? Dices, aquí va a haber una línea. Y cualquier nuevo punto X que entre, ¿qué valor Y le voy a poner? Pues el que converja con la línea roja. Si hay un punto acá, nuevo que entre X, ¿qué Y le voy a dar? Pues va a caer aquí. Ujú. Ahora, las líneas normalmente estamos acostumbrados a verlos así como en dos dimensiones, en X, Y, pero puede haber líneas en N dimensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podría yo ver una línea en 3 dimensiones. Esto es un ejemplo de tu índice de masa corporal
tu índice de masa corporal, el convencional, tu índice como de masa magra, de lean body mass, se refiere como a tu músculo puro que tienes, y eso es el peso. Obviamente, entre más peses, tu índice corporal es más alto y obviamente tienes más masa magra, definitivamente, ¿no? Aunque la proporción esté un poquito desproporcionada, grasa, músculo magro, pues de todas maneras, entre más grande seas, definitivamente tienes más músculo magro. Entonces, entre esos 3 parámetros, podría yo formar una línea en 3 dimensiones. Y ahora, al final, esos son matemáticas, son números. Estas son representaciones para nosotros. A la computadora le da igual cómo lo veamos nosotros. A la computadora dice, tú tienes 3 columnas, masa total, masa magra, masa de índice corporal, y es lo que te analiza. Y puede haber líneas en n dimensiones. Obviamente eso ya no lo podemos representar, ya no lo podemos imaginar, pero simplemente son más columnas. O sea, aquí tú tenías una columna X y una columna Y, así como tú tienes un Excel. Tienes un Excel de una columna X y una columna Y. Aquí tienes otro Excel con un X, un Y y un Z. Pero puedes tener tantas columnas sean y encontrar una regresión lineal entre todos esos parámetros. ¿Ok? O sea, hay líneas en 20 dimensiones, en 30 dimensiones. Y entonces el Machine Learning se encarga de encontrarte esa ecuación de esa recta en n dimensiones que te pueden ayudar a encontrar nuevos valores que tú no conocías. ¿Y eso lo ha usado la cosmología, la astronomía y la astrofísica? Claro que sí. Eso es un poquito de lo que les había comentado de lo que pasa con las galaxias, de que conforme más se alejan, las vemos más rojas. Lo mismo que pasa con una ambulancia, de cuando se acerca es más aguda, cuando se aleja es más grave, lo mismo pasa con las galaxias. Si se acercan a nosotros, las vemos más azules, pero pues no pasa porque todo el universo en general se está expandiendo. Digo, en general no pasa porque pues hay, por ejemplo, Andrómeda que eventualmente va a colisionar con nosotros, en teoría se debería ver ligeramente más azul, ¿no? En teoría se debería ver ligeramente más azul. Pero bueno, en general que todo se está expandiendo, lo empezamos a ver un poquito más rojo. Este es un artículo pues relativamente nuevo, del 21, del 2021, que se utilizó la regresión lineal para poderle dar edad a las galaxias que se encuentran pues lejos de nosotros, para hacerlo de una manera más óptima. Se hizo un entrenamiento, pues hasta cierto punto sencillo de pensar en una línea recta, pero se hizo y dio muy buenos resultados este artículo, y les digo, es nuevo. O sea, todos esos temas de Machine Learning son áreas que son pues muy nuevas y caben todas las ciencias, ciencias sociológicas, ciencias políticas, ciencias físicas, ciencias químicas, en el área de la psicología también, en el área que se les ocurra, se está aplicando esas técnicas de Machine Learning para, incluso en el área de recursos humanos, o sea, por ejemplo, toda la selección de currículums actuales se hace mucho con inteligencia artificial porque, vamos, nada más tienes una persona de recursos humanos y te llegan currículums por LinkedIn, te llegan currículums por texto, bueno, que alguien te manda un PDF, etcétera, 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 y puedes tener cientos de candidatos. Ya son muchos currículums que revisar, pues se hacen técnicas de Machine Learning también para poder encontrar los perfiles más adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero retomando el área que estamos ahorita, que se utilizó una regresión lineal, ¿y cómo lo hicieron? Pues bueno, lo hicieron más o menos de la siguiente manera, o sea, esto es una versión muy reducida. Esos son los diferentes colores que se tienen. G es de green, red, este es del infrarrojo, y esto es del ultraviolet, infrared, y esto es la edad que se le conoce a la galaxia, ¿no? O sea, qué tan rojo la vemos. Z se le suele llamar redshift o corrimiento al rojo, y como les digo, este valor entre más alto sea, es una galaxia tanto más antigua y más lejos se encuentra de nosotros. Y entonces, lo que se hace es entrenar un modelo con estos parámetros, estos que tengo aquí, esos que tengo aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Lo mismo que platicamos aquí con 3 columnas, se puede hacer pero en 5 dimensiones. O sea, siendo muy reduccionistas, imagínate que tú tienes aquí el rojo, el verde, y aquí arriba tienes la edad de la galaxia, ¿no? ¿Qué tan roja es? El Z que vimos aquí, Z, pensando que no existen las demás. Pues puedes poner una línea recta entre ellos. Y entonces entrenas tu modelo para una vez que haya el ingreso de una nueva observación, que veas una galaxia y digas,
tiene tanto de ultravioleta, tiene tanto de verde, tiene tanto de rojo, tiene tanto de infrarrojo, tú le puedes dar una edad, ¿no? No necesariamente vas a tener que saber la edad de esa galaxia. Este es el resultado que quieres. Pero reitero, tú nada más tienes información de los colores, no sabes qué tan lejos se encuentra, y entonces es muchísimo más rápido, con un modelo ya entrenado, empezar a darle valor a las nuevas observaciones que vas teniendo. Ujú. Y esto es importante porque, pues, o sea, los telescopios ven millones y millones y millones de galaxias. Hacer el cálculo preciso, así extremadamente preciso de cuál es la distancia de las galaxias es muy caro computacionalmente. Es mejor entrenar un modelo donde tú le metes valores en forma de regresión lineal y le puedes aproximar qué tan lejos se encuentra la galaxia, qué tan roja la estamos viendo. Ajá. Y reitero, esto es reciente, o sea, estamos en 2023, esto fue de hace 2 años. Ujú. Y se empezó a implementar este tema de regresión lineal en las detecciones de los telescopios. Ahora, ¿qué tan lejos se puede encontrar una galaxia? Pues lo puedes pensar como en, no sé, en unidades de distancia. No sé, cuando tú piensas en centímetros, en metros, yo te puedo decir, bueno, eso se encuentra a 2.23857 metros. Como que tiene muchos decimales que yo le podría asignar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo quiero catalogar algo? O sea, el machine learning no nada más me sirve para cuestiones de numéricas, también me puede servir para cuestiones de catalogar algo como verdadero o falso, verde, blanco, rojo, algo que no se presta para que tenga decimales. O es 1 o es 2. No existe 1.5. O es 1 o es 2 o es 3. El que quieras, pero tienen que ser números enteros. Entonces, existe en Machine Learning otra técnica que se llama regresión logística. La regresión logística, de hecho fue de un ejemplo que sí se hizo en el área de medicina, que en algún momento se aplicó estas técnicas. Tenías unos ratoncitos y los ratoncitos los ibas a catalogar en ratoncitos con sobrepeso y ratoncitos que no tienen sobrepeso. Obviamente el factor que más pesaba o que más pesa, pues es en sí pues el propio peso del ratón. Si es un ratón que pesa muy poco. Digo, claro, puede ser un ratón bebé gordito, ¿no? O sea, vamos, no es perfecto este ejemplo, pero de manera general, tú tienes aquí un ratón que pesa poco, pues lo más probable es que no tenga sobrepeso. Si tienes un ratón que pesa mucho, pues probablemente tiene sobrepeso. Obviamente va a haber un área gris, ¿no? Un área gris ahí, un ratón medio pesadito, no sé cuánto pesa un ratón en promedio, pero vamos, va a haber un área en el que tanto hay ratones obesitos y ratones no tan obesitos, y pues ahí puede ocasionar algunos problemas, pero siempre son los menos. Entonces, para eso se usa lo que se le llama regresión logística, que es por una recta en forma de S, una curva en forma de S, donde lo que se encuentra arriba de esto lo vamos a catalogar como obesos y, bueno, con sobrepeso, es que obeso en inglés suena un poquito agresivo, y con sobrepeso y aquí abajo sin sobrepeso. Entonces, esta manera nos ayuda como a ser muy tajantes de o es o no es. Y esta técnica de regresión logística, ¿cómo se ha utilizado? Bueno, en la astronomía se ha utilizado para clasificar las estrellas, para decir, es una estrella tipo G2 como el Sol, o es una enana blanca, o es una estrella de qué tipo. Pues también se ha implementado el Machine Learning, obviamente combinado como tenemos mucha información, recae en un área que se llama Big Data, que es brevemente cómo tratar muchísimos conjuntos de datos al mismo tiempo. Es muy difícil tratar ya la información que tenemos actualmente. Entonces combinamos esta ciencia que se encarga de estudiar los grandes volúmenes de datos, junto, por ejemplo, esto de regresión logística, que me va a ayudar a clasificar las estrellas de qué tipo son. Algo así como el diagrama de los ratones con sobrepeso y sobrepeso. Esto, sin entrar a más detalles, literal, se puso la curva un poquito más complicada de la forma de S, esto es una hipérbola, pero todo lo que se encuentre aquí lo vamos a catalogar como estrellas de cierto tipo y todo lo que se encuentre aquí como estrellas de cierto tipo y podemos empezar a hacer subdivisión de las estrellas. Pero bueno, hay muchas rectas ahí para poder catalogar diferentes tipos de galaxias, o sea, estrellas. Entonces, bueno, esta es otra técnica que se ha utilizado y se ha implementado en el área de la astronomía. Tenemos otra técnica, en estos dos casos que les dije de la regresión, yo conozco el resultado. Aquí yo te digo, al ratón, o sea, estos datos yo sé que tienen sobrepeso o no tienen sobrepeso. Ok, todo esto, estos dos ejemplos que vimos es Machine Learning supervisado, porque conozco el resultado. En cambio, hay ciertas técnicas, como una que se llama DB-Scan, sin entrar a tantos detalles, que lo que se encarga es de encontrar estos cúmulos de cosas.
¿no? Cúmulos de cosas, como que estos puntitos azules se encuentran un poquito lejos de los verdes. Se empiezan a encontrar un poquito lejos de los verdes y estos no se encuentran cerca de nadie. Entonces no los voy a catalogar. No se encuentran cerca. Entonces hay técnicas de machine learning no supervisado como este que se llama DBScan que automáticamente te cataloga cosas. ¿A qué se refiere esto o a qué se refiere esto? Bueno, ya una persona tiene que darle, ya una persona tiene que darle qué nombre de etiqueta le quiere poner. Se ha utilizado esta técnica de DBScan para poder identificar pues justamente aglutamientos de galaxias o cosas que se llaman clústeres de galaxias. Las galaxias son puñados de, pues valga la redundancia, galaxias, que no sabemos por qué tienen ese número de galaxias, etcétera. Son muchas preguntas abiertas, como les comenté. Pero bueno, ¿cómo los voy a identificar a través de las observaciones? No voy yo a poner una persona a que se ponga a dibujar, mira, aquí hay un clúster y aquí hay un clúster, o sea, nos llevaría muchísimo tiempo. Y más o menos la técnica que se utilizó es esta de DBScan. Se tienen estas observaciones y entonces empieza a encontrar esos aglutamientos de galaxias. Empieza a encontrar esos aglutamientos de galaxias y entonces uno ya más rápido puede decir, claro, aquí hay un clúster, aquí hay otro clúster, aquí hay otro clúster, y ya, simplemente para catalogarlos y saber dónde tenemos esos aglutamientos de galaxias. Llegamos a la parte un poquito de deep learning, que como platicamos es un subconjunto, el machine learning. ¿Cómo funcionan estas redes neuronales? Bueno, nosotros tenemos información de entrada. Aquí, por ejemplo, tenemos a Piolín. Y vamos a empezar a tomar segmentos de esta imagen y encontrar patrones entre cada uno de los pedacitos de las diferentes imágenes que tengo. O sea, aquí en teoría tengo un piolín, pero en realidad tengo muchísimos piolines para poder entrenar esta red neuronal. Vas tomando segmentos, empiezas a encontrar patrones a partir de las neuronas. ¿Qué es una neurona? Algo que encuentre un patrón. Es como, por ejemplo, los bebés, ¿cómo empiezan a caminar los bebés? Saben el resultado al que quieren llegar. Dicen, yo veo que todos están postrados pues, en estas extremidades. Yo quiero llegar a ese resultado. Y empieza ya el bebé primero a reconocer dónde están sus piernitas. Ya que reconocer dónde están sus piernitas, su cerebro, sus neuronas empiezan a lanzar impulsos eléctricos y a que se muevan ahí de manera aleatoria. Empiezan a tener ahí, ya la primera vez medio se para, pero se cae. Entonces el cerebro dice, bueno, ya llegamos lejos, guarda esta combinación de neuronas, de cómo interactúan entre ellas. Y a partir de ahí vamos a seguir entrenando y vamos a seguir entrenando. Entonces ya empieza el bebé a empezar a caminar y ya empieza a encontrar el patrón y llegar al resultado que quiere. Lo mismo aquí, le tenemos que dar muchas imágenes o mucha información de entrada a estas redes neuronales para que encuentre esos patrones. Ahora, claro que se va a equivocar. O sea, uno con 33 años te puede seguir tropezando, pasa, ¿no? Cuando ya realmente aprendiste a caminar es un poquito difícil decir ya sé caminar y al ratito te tropiezas. Pues lo mismo, estas redes neuronales no son perfectas. Si tú le metes esta foto de Piolín, digo, lo más probable es que te dé que es Piolín, pero quizá te lo puede catalogar como que es Goofy o como que es Donald. ¿Por qué? Pues porque como si hay patrones entre Piolín, Donald y Goofy que cumplen entre ellos. Los tres tienen un par de ojos, ¿no? Eso puede encontrarlo como patrón y podértelo catalogar así. Los dos tienen dos brazos, por ejemplo, los dos tienen dos piernas. Entonces, si bien obviamente para nosotros como que suena un poquito exagerado estas comparaciones, pero sí hay patrones que cumplen entre estos. Entonces, todo eso que estamos viendo acá arriba no es infalible, ¿ok? O sea, todas estas técnicas de machine learning es un poquito artístico el asunto, ¿no? ¿Qué tanto le pones de algo? ¿Qué tanto le pones de algo? Ajá, o sea, en este caso del DBScan, por ejemplo, ¿por qué no se consideró? Se encuentra relativamente cerca. Pude haberlo considerado, ¿no? Si manejo los parámetros de esto para que no sea tan estricto, pues puede que lo haya entrado, pero puede que si hago más somero o menos, más flexible este modelo, quizás se coma también a este cúmulo y vea nada más un cúmulo de verdes y no lo pueda distinguir, quién sabe. ¿No? Entonces, no hay como todo esto de machine learning y deep learning, inteligencia artificial, no hay un modelo correcto, ¿no? O sea, hay unos más precisos, otros menos precisos. Por ejemplo, todo nos ha pasado que de repente la Alexa se prende sola cuando dijiste acción, ¿no? La palabra acción. Puede que se prenda porque, pues, tuvo un ligero error y no es un error malo, porque en todos estos procesos de machine learning existe algo que se le llama sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es cuando eres muy estricto. Por ejemplo, en este caso que yo te dijera, cada bolita es un grupo. Puede ser que te diga, soy muy estricto y cada bolita es un grupo. Pues tampoco me sirve ser tan estricto en restringir tantos ciertos parámetros, porque entonces no me va a permitir realmente encontrar esos patrones que yo quiero.
Entonces, es un poquito artístico este asunto. Y pues claro que estas redes neuronales también se han aplicado al área de la cosmología. Por ejemplo, ese es un artículo que salió de hecho justamente este año, en el que implementaron redes neuronales y una tecnología que se llama Transformer. Esto de Transformer es como está hecho el ChatGPT, o sea, esa misma tecnología que se le llama neuronas en forma de Transformer o Transformer nada más, pues se ha implementado justamente para poder darle mejor resolución a las simulaciones que ya tenemos, ¿no? A las simulaciones como las de aquí arriba que les enseñé, estas, tú llegas a esto y le podemos dar más resolución con inteligencia artificial para poder encontrar estructuras más finas, sin tener que dejar corriendo la computadora más tiempo. No algo así como sobremuestrear una fotografía, un poquito así, como sobremuestrear una fotografía, pero encontrando información que se puede encontrar escondida. Y esto se utilizó para poder, tanto para darle mejor resolución y poder encontrar cuáles son los ingredientes que el universo tiene, ¿no? ¿A qué me refiero? Estas imágenes que les dije de que el universo tiene forma como de esponja, sí, que tienen como forma de esponja porque como que tiene huecos y tiene filamentos. Depende cuánta materia que nosotros podemos tocar existe, pues las esponjas pueden ser más grandes o pueden ser más chicas. Entonces, justamente se utilizó esta técnica de Machine Learning para poder, pues, empezar a ver cómo, o sea, muchos de estos artículos es para experimentar el Machine Learning en estas áreas. No tanto para ser tan contundente y decir estos son los nuevos descubrimientos, o sea, todavía nos encontramos en un área muy tierna, antes de poder dar información contundente. Estamos todavía experimentando qué pasa si metemos este modelo con estos datos, qué tanto se acerca a la manera convencional de hacerlo. Y bueno, sin entrar a más detalle, lo relevante de esto me dice que tanto la predicción que se hace con Machine Learning y la predicción que se hace con técnicas convencionales, el error está cercano de cero, ¿no? Esto brevemente es como el error, sin entrar a más detalles. Y el hecho que se encuentre cercano a cero es que podemos llegar tanto con técnicas convencionales a resultados que ya conocemos, como con técnicas más sofisticadas como Machine Learning. Y bueno, así si se dan cuenta, en astronomía, en astrofísica, se están implementando estas cuestiones. Simplemente quiero dar un ejemplo más de estas técnicas de sobremuestreo que se han hecho. Esta foto del agujero negro fue una de las más importantes porque fue la primera vez que se pudo fotografiar un agujero negro. Creo que tiene como 5 años, no me acuerdo cuándo fue que se tomó esta foto, pero en su momento fue un boom. Y lo que se hizo fue, con Machine Learning, tratar de suavizar más esta imagen. Digo, esta imagen ya por sí misma es espectacular. Y con estas técnicas de Machine Learning se pudo difuminar y parece un proceso convencional de edición fotográfica, pero no lo es. O sea, el hecho de que cada píxel haya tenido un valor nuevo no fue simplemente aplicar un suavizamiento que le corresponde al área de diseño, sino fue un proceso matemático para por qué darle a ese nuevo píxel ese nuevo color, ¿no? Entonces, se entrenó con muchas fotografías y muchas simulaciones para poder suavizar esta fotografía. Y el artículo de esta técnica es este. No todo lo que les enseñé es de artículos científicos, y de hecho fue nuevo este artículo, ¿no? La mejora de esta fotografía, o sea, tuvieron que pasar 5 años para que alguien ideara e hiciera este proceso sofisticado de mejorar la resolución, y apenas en este año es que se hizo este proceso. Entonces, si se dan cuenta, es un área todavía pues muy abierto al área que se les ocurra. O sea, aquí estamos en el área de cosmología, astrofísica y esas ciencias, pero bien, en todas las áreas que les comenté, sociología, arqueología, lo que se les ocurra, es un campo abierto para implementar técnicas de Machine Learning. Y como les dije, es simplemente conocer cuáles son los parámetros que tú conoces y cuál es el resultado al que quieres llegar. Por ejemplo, en arqueología, tú sabes cuánto carbono 14 tiene la muestra que tú tienes, puedes hacer un entrenamiento de Machine Learning para poder catalogar de manera más rápida nuevas cuestiones. O sea, todo esto de Machine Learning normalmente es algo que tú podrías hacer de manera convencional, solamente que más rápido. Tú podrías hacerlo con la computadora, pero el Machine Learning se encarga de hacértelo más rápido, a tomar más rápido decisiones que uno se tardaría en hacerlo. Entonces, bueno, esas son algunas aplicaciones, hay muchísimas más. Y bueno, esa sería mi presentación. Doctor, Ujú. es muy, muy interesante todo lo que nos ha compartido la tarde del día de hoy. Realmente es
bueno, con su ponencia, su conferencia nos muestra como esas aplicaciones directamente a la ciencia de estas herramientas de inteligencia artificial que de repente podemos a veces como ver mucho un debate a veces un poco más superficial y que queda como en algo que no alcanza como a aterrizar, ¿no? Pero la forma en la que nos ha presentado esta conferencia, pues nos deja ver el uso tan importante de estas herramientas para conocer algo tan fascinante como es el universo. Me hizo recordar cuando yo era niña, me gustaba mucho observar las nubes, tirarme en el patio de la casa y observar cómo se movían y se descomponían y se volvían a formar nuevas figuras, ¿no? Entonces, siempre me ha fascinado como toda esta parte, estos temas, y bueno, con su conferencia, pues me acaba de revivir una emoción muy importante de ahí de mi infancia. Sí, justo pues ya ven que la semana pasada fue lo del eclipse, ¿no? También Ah, todos sí, esos temas del cielo son padrísimos. fascinantes, son fenómenos que a veces cuando uno no los estudia como a más profundidad, pues se queda uno con la sorpresa, la fascinación y la novedad de todo lo que vemos, ¿no? En ese momento. Ustedes que lo estudian más de manera científica, pues me imagino que esa emoción aumenta, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue lo del eclipse, me recordó mucho Albert Einstein cuando estaba estudiando justamente esto que les comenté al inicio de que la luz se curvea. Einstein estuvo persiguiendo un eclipse, o sea, ya se sabía que tal fecha iba a haber un eclipse en tal ciudad, no me acuerdo qué ciudad. Y total que por cuestiones de la guerra, porque pues, como saben, en esos 1920, 1930 estaban las guerras en su mero apogeo, no alcanzó a Ujú. llegar al eclipse y tuvo que esperarse, si no me recuerdo, como 5 o 10 años a volver a cazar otro eclipse, como el que tuvimos aquí, para hacer ciertas Ajá. mediciones y poder ver esas cuestiones. Sí, sí, interesante, muy interesante. Bueno, estaríamos concluyendo con nuestra actividad del día de hoy. Agradecerle muchísimo también a nuestros participantes que nos acompañaron, que estuvimos aquí pues en este espacio de reflexión con un tema tan interesante. La Coordinación de Innovación le agradece mucho por su participación, igual a nuestros acompañantes en la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, hasta luego. Y así concluye otro emocionante viaje. Gracias por explorar con nosotros las fronteras del conocimiento en este podcast de la UAM Coajimalpa. Agradecemos tu compañía y curiosidad. Recuerda que el aprendizaje nunca termina. Siempre hay más por descubrir. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, sigue explorando, sigue aprendiendo. Adiós, desde la UAM Coajimalpa. One podcast.